yo vengo representando a la Universidad Católica Silva Enríquez de Santiago de Chile, donde trabajo como académica y directora de seminarios de grado para lo que corresponde a estudiantes de pedagogía en castellano, que es como denominamos lo que en otros lugares se entiende como profesor de español o de lengua y literatura. Además, trabajo en la Universidad de Santiago y en la Nacional Andrés Bello, dando cursos relacionados con el desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas, enseño metodología de investigación y cursos relacionados con la comunicación. Me resulta muy grato estar acá y particularmente dar inicio a la mesa cuyo eje es precisamente la enseñanza de la literatura, porque en el contexto del Hayae, yo es tercera versión en la que participo, me interesa precisamente mostrar la mirada de lo que es como lo que está en el fondo de muchas de las personas que están acá. Todos compartimos el amor por la literatura, pero muchos están estudiando literatura en el contexto de poder enseñar literatura. Y ese es el área que a mí me interesa. Por tanto, mi trabajo se denomina Propuesta Pedagógica para el Desarrollo del Pensamiento Crítico mediante la enseñanza de la literatura. Y esto me lleva a contextualizar señalando que un tremendo reto para los profesores de castellano cuando están en el aula lo constituye adoptar metodologías que logren conciliar lo que se pide en relación al desarrollo de diversos contenidos con procedimientos y lograr también desarrollar actitudes de los estudiantes a través de la especialidad desde el enfoque constructivista que prescribe el currículum nacional. Bueno, esta experiencia naturalmente se basa en lo que ocurre en Chile, pero por lo menos en Chile, desde el año 2009, las nuevas bases curriculares están pretendiendo desarrollar, en independencia de la asignatura, un desarrollo cognitivo superior, que es el desarrollo del pensamiento crítico. Así está refrendado desde el 2009 en estas bases curriculares. Y aunque esas habilidades de pensamiento se desarrollan a través de todas las especialidades, naturalmente que el locus que aporta la literatura da un caudal de posibilidades tremendos para poder enseñar tanto las tradiciones literarias, los contenidos asociados a la enseñanza de estas, tributando también el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, para eso es que se levanta una propuesta pedagógica que tiene como sustento teórico el enfoque sociocrítico, la teoría crítica. Algunos autores que yo trabajo en esta línea son Popkewitz, Habermas. Para la línea constructivista, que es la que está en concordancia con el currículum nacional, Pérez Gómez, por ejemplo. Y hay un tema relacionado precisamente con la enseñanza de la literatura en Chile, que para lo que corresponde al nivel del segundo año medio, aclaro que este curso y nivel se determina como para poder levantar esta propuesta pedagógica, pensando que por lo menos en Chile, en ese nivel, los estudiantes deben decidir si el año siguiente siguen un enfoque técnico o científico para terminar lo que resta de secundaria. Entonces, como para poder, pensando que el pensamiento crítico naturalmente es durante todo el desarrollo evolutivo del ser humano, pero particularmente ahí en joven adolescente, se creyó pertinente pensar en una propuesta en ese nivel por esta razón. Y para ello, considerando que son tres los ejes que se enseñan a través de la literatura en Chile, narrativa, drama y poesía, se pensó para efectos de mostrar un ejemplo en este congreso, drama. Y precisamente haciéndome cargo de algo que dijeron los expositores ya el día miércoles, que el drama, todo lo que es la dramaturgia, tiene un desarrollo muy distinto a la narrativa. De hecho, los profesores de la escuela normalmente cuando enseñan literatura, en narrativa, se pasean por distintas tradiciones, muestran ahí los literatos que llevan dentro y le dan mucha énfasis. Es como los profesores de matemáticas que enseñan mucha matemática y al final enseñan geometría. Y uno en general en geometría sabe nada, porque se enseña en noviembre a través de una guía. Acá ocurre lo mismo con drama, que a lo más en la escuela se enseña diciendo organicémonos para hacer una obra de teatro, pero hay elementos relacionados con el contenido, con nomenclatura, con cuestiones específicas que de pronto pasan al segundo grado. Entonces yo pensé precisamente en el drama y en específico en una obra canónica
de las prescritas por el currículum, porque si bien mi idea es innovar, tampoco quiero innovar saliéndome del sistema, porque quiero que esto tenga una utilidad práctica, particularmente para los futuros profesores o los que se encuentran ejerciendo ahora y que de repente no se les le tiene por qué ocurrir todo, o de repente ven como limitadas ya las formas en poder adoptar metodológicamente maneras de hacer atractivo precisamente la enseñanza del drama. Y pensé en la obra Ánimas del Día Claro de Alejandro Sieveking. Alejandro Sieveking es un dramaturgo, yo no sé si se conoce mucho acá, o bueno, estamos con los compañeros de Perú, si se conocen en otras latitudes, pero por lo menos en Chile, bueno, es un actor y dramaturgo. Que esta obra originalmente se estrenó el año 62 y le dirigió nada más ni nada menos que Víctor Jara, que no solamente era cantante, sino también precisamente dramaturgo, y fue, desde que se estrenó la primera vez a la fecha, siempre ha tenido mucha versión y siempre con éxito, y se considera dentro de la literatura canónica chilena, porque muestra la realidad costumbrista con giros lingüísticos y locales, y de hecho Sieveking acuña un estilo que posteriormente los críticos denominan realismo folclórico. Y él cuenta una historia de unas hermanas, de unas ánimas ambientadas en Talagante, entonces se da mucho para los mitos populares y qué sé yo. Y se habla a través de la trama, el argumento permite recoger elementos relacionados con el ser nacional. Muestra las frustraciones, todo lo contenido que fueron estas hermanas cuando estaban en vida, temas como el amor, la trascendencia, los tópicos clásicos, pero de una manera muy lúdica y con música. Es muy fácil de bajar de la memoria chilena, de los archivos de memoria chilena, como para poder proyectarlo en aula. Y yo pensé en esa obra precisamente para aportar al desarrollo del pensamiento crítico. Ahora, bueno, se dificulta un poco la exposición del material que yo traía, aunque después esto lo voy a pasar como para que se pueda entender un poco la lógica. Pero ¿qué hace la propuesta? Adoptar este enfoque en lo teórico, el enfoque sociocrítico, y adscribiendo a lo constructivista que dice el marco curricular, para adaptar procedimientos y actividades y formas de evaluación que permitan abordar Ánimas del Día Claro como una obra canónica del teatro chileno, realizando actividades que propendan a este desarrollo crítico de la mirada de los elementos que la obra propone. Entonces, para esto, se dan indicaciones al docente, y lo primero es partir la clase con una actividad de motivación. Se sugiere emplear recursos multimediales que se dispongan. Una simple radio sirve para generar un ambiente que favorezca la conexión, primero sensitiva de los estudiantes con la realidad social citadina de los años 60 en Chile, que es la época en que se ambienta la obra, y luego con el mundo de las tradiciones y las creencias populares del campo que la obra expone, mediante narrar mitos y leyendas de Talagante. La idea es que precisamente a través de hacerlos evocar experiencias personales y comentar en la confianza cuestiones que no están siendo evaluadas desde el punto de vista académico, lograr que precisamente los estudiantes se motiven y se entreguen a la experiencia de recibir el contenido, con lo que se sugiere en esta propuesta siempre partir las clases con un título creativo. De pronto los profesores tenemos tendencia a poner el título del contenido, y no sé, hay que pensar cómo a uno le hacían clases cuando uno tenía la edad de los alumnos a los que está educando. Segundo medio en Chile es aproximadamente 15 años, y si yo a un estudiante de 15 años le pongo como título el hiato, por muy loable que sea mi intención de querer enseñarle un elemento tan importante para que comprenda sintaxis y haga análisis morfológico, no va a ser muy motivador. Entonces acá se sugiere también lo mismo. La idea es alinear el contenido, la enseñanza de la obra Ánimas del Día Claro, con un objetivo particular, que es objetivo que yo extraje del programa, el aprendizaje esperado 4, que busca que planifiquen un acto dramático en el cual se presenta un conflicto dramático considerando forma, audiencias, diferentes ideas y puntos de vista. Eso es lo que prescribe el programa.
Entonces esta propuesta, yo lo primero que aclaro es que no se desmarca de eso, porque si bien se puede adaptar naturalmente a otros contextos, otras realidades, otros programas educativos, pero básicamente lo que sugiere es una secuencia que parte con una motivación, como lo he explicado, luego con un desarrollo propiamente, donde se exponen los contenidos centrales, tradición literaria, los rasgos estilísticos del género que están viendo, la estructura del drama, las marcas intertextuales, y todo esto se lleva para objeto de desarrollar una mirada respecto de la noción de identidad que subyace en la obra. Se dispone entonces a los estudiantes para la creación del acto dramático, donde se pide que aporten un giro novedoso y expresen mediante un diálogo, un monólogo, una perspectiva crítica, analítica y personal de lo que se está viendo en términos de lo que los personajes van diciendo. Se espera que se haga una continuidad. Huelga señalar que esta obra los estudiantes ya la vieron la clase anterior. Esta es una clase como de continuidad, porque sería imposible presentar todo esto. La obra ya la vieron, pero sin mayores pistas que las de señalar a qué tradición corresponde, elementos anecdóticos relacionados con el autor, porque de pronto los estudiantes no se interesan en leer o ver con atención porque no saben mucho del autor. Entonces el autor Alejandro Zebingin además vivió acá en Costa Rica en la época del exilio, y ha hecho un montón de cuestiones, obras que se han llevado a la televisión, es como bien mediático el señor, y eso llama la atención. Pero por la actividad central se enmarca en el desarrollo, en la realización de las condiciones que marca el desafío a través de una guía, redactar un acto que complemente la historia narrada en la pieza dramática respecto de los temas o los personajes que aborda, estableciendo aspectos formales, estructura, extensión, la modalidad, el argumento, si es diálogo, monólogo, y además una rúbrica inmediatamente que permita que ellos autoevalúen y coevalúen los desempeños que tuvieron cada quien en la tarea. Porque un elemento del constructivismo es que los estudiantes trabajen de manera grupal, pero hay una diferencia enorme entre hacerlos trabajar en grupo que trabajar en equipo. Cuando uno lo hace trabajar en equipo con un coordinador de trabajo que reporte y lidere, y no quede como a lo que cada quien determine como sus propios tiempos para trabajar, porque finalmente nadie se hace cargo. Entonces es súper importante precisamente que ellos conozcan los desempeños que van a ser evaluados, tanto los actitudinales como los que se refieren a desempeños específicos respecto del producto. Eso es algo que por lo menos en Chile no es habitual. Lo habitual es que el alumno recibe la nota y ahí sabe que la pregunta número 2 tenía más puntaje que la pregunta número 3, y muchas veces se constriñen las formas en que uno sepa cómo intencionar estratégicamente el esfuerzo. Bueno, precisamente en la propuesta se pide que esos elementos se cautelen. La idea precisamente es que esta metodología aporte a la observancia de instrucciones, a socializar los indicadores de evaluación, de manera que logren involucrarse en el desarrollo de la actividad, que es de colaborativa y en proceso, que empieza ahora y termina en una próxima clase, porque tampoco hay que ser realista, en 90 minutos no se puede. Esta es una actividad de transición entre que se presentó la obra en la clase anterior y entre que se termina el producto en la clase siguiente. La clase finalmente se cierra evaluando el proceso conjunto, socializando los avances que se lograron obtener y vinculando la pertinencia con el logro del objetivo de la clase, que era precisamente redactar un acto dramático que pudiese dar cuenta de, lo tengo por acá, tal cual, bueno, realizar la redacción de un acto dramático en el contexto de las indicaciones que se dieron. Como conclusiones puedo señalar de que esta propuesta cumple con lo que se compromete, que es modelizar un camino para abordar la enseñanza de la literatura canónica conforme al sociocrítico y constructivista que declara, porque une la teoría didáctica con las necesidades de la práctica de aula, privilegiando que los alumnos participen en todos los momentos del proceso, resaltando el rol del profesor como mediador, pero destacando la cuidadosa preparación que se debe hacer de las clases para motivar la disposición de los estudiantes a participar de forma colaborativa y también involucrarse en lograr los objetivos de aprendizaje trazados. Eso no va a ser magia, no basta con el carisma, requiere
planificación rigurosa. Los materiales y los recursos sugeridos para realizar esta propuesta son de bajo costo y fáciles de implementar en cualquier sala: pizarrón, música, imágenes, selección de fragmentos de la obra, material concreto como una guía, como una pauta de instrucciones, lo que facilita la inmersión activa de los estudiantes en la actividad realizada. El trabajo por equipos, en este sentido se podría pensar agruparlos, por ejemplo, por estilos de aprendizaje, que es algo que se suele hacer, por lo menos en Chile. Buscan enriquecer el análisis y la interpretación de los tópicos que plantean las obras, de las temáticas y los personajes desde perspectivas que resulten diversas, que lleven a los estudiantes a descubrir el placer de comprobar el valor que tiene leer textos literarios, mirarse en ellos y reflexionar sobre la propia identidad nacional. Dar protagonismo al estudiante y al intercambio dialógico en torno a los rasgos del género y la influencia del contexto histórico de las obras favorece esta transferencia constructivista del conocimiento y el debate de los elementos valóricos relacionados con los contenidos, los autores, las épocas, las tradiciones, desde una perspectiva crítica que dé sentido y otorgue significatividad al aprendizaje. Bueno, finalmente esta propuesta modeliza cómo llevar al aula el plano literario de diversos géneros. Dimos un ejemplo de cómo podría hacerlo con el drama, pero yo hice una aplicación también respecto de la poesía, cómo enseñar, por ejemplo, poesía sérica medieval en segundo medio, Fray Luis de León. Eso sí que es un desafío. Y también cómo enseñar en narrativa tomé la obra de Genaro Prieto, El socio, pensando en lo importante de vincular a los estudiantes chilenos actuales con las raíces, con lo que significó la vida a principios del siglo pasado. Este rasgo tributa al desarrollo de, las actividades integran la posibilidad de tomar los tres ejes que pide desarrollar la especialidad: lectura, escritura y oralidad, lo que en conjunto tributa al desarrollo de competencias comunicativas, que en definitiva es lo que fortalece la expresión del pensamiento crítico y lleva a los estudiantes a pronunciarse ante el cuerpo de ideas que están descubriendo y vincularlo con su propia postura en el mundo de hoy. Aunque, bueno, y a mí me gustaría terminar leyendo este párrafo, solo resta puntualizar que ofrecer una educación de calidad que favorezca la formación integral de todos los estudiantes y los equipe para desenvolverse como ciudadanos responsables, activos y críticos en diversos ámbitos de su vida, resulta insuperable el desarrollo del pensamiento crítico, desarrollo ante el cual esta propuesta constituye una alternativa para orientar el trabajo docente pedagógico en torno a estos fines a través de la enseñanza de la literatura. Este resulta ser un desafío que atañe a todos los profesores de aula, antecedente que resalta el valor de este estudio porque aporta a construir saber profesional en y desde la práctica. Y lo último que quiero señalar es que esta propuesta yo la puse práctica en estudiantes de un liceo municipal de Santiago Centro, el A14, el Liceo Libertador General José de San Martín, y resultó ser efectivamente motivadora y logró generar que los estudiantes, de hecho, muchos de los que normalmente son muy bajo perfil y no participan porque les da lata involucrarse, los estudiantes normalmente están con la capucha, con los audífonos, y con esta actitud, recordemos lo que uno es preso a esa edad de los ataques hormonales, y uno realmente tiene ataques de desgano. Y esta propuesta, con elementos que fueron en su minuto, yo mostré algunas imágenes también de la época y conté a través de un audio una tradición, un mito precisamente en la zona de Alagante que encendió porque los hizo conversar. Realmente resultó ser muy motivante y yo podría decir que bastante exitosa. Muchas gracias.